Bueno, buenas noches a todos, muchachos. Hoy es 31 de octubre del 2022, son las 6:41. Vamos a presentar un caso clínico muy interesante de un paciente con un síndrome anémico y otras características clínicas. Recuerden que el que va exponiendo va prendiendo cámara, por favor, y comencemos. Juan David y compañeros, ¿listo? Comencemos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien está hablando? ¿Qué? Aló. Doctor, muy buenas noches. Qué Listo, pena, arranquemos. tuvimos un problema. Prendamos cámaras, por favor, en que vaya hablando. No, es que no me deja prender la cámara mientras, no sé, me estaba fallando a mí. Ah, bueno, hágale pues. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar de un síndrome anémico. Nos llega un caso clínico de un paciente de 76 años, ya jubilado, procedente de Lima, con instrucción secundaria completa. Fue admitido en nuestro servicio de medicina por haber presentado un cuadro clínico de cansancio, fatiga, astenia, hiporexia, disnea a pequeños esfuerzos, dificultad para ponerse de pie. Además, desde hace 2 meses, los familiares lo observan con moretones de manera espontánea, cambios en el comportamiento, un poco irritable, con negativismo, agitación psicomotora y delirio de persecución, además de bajar de peso aproximadamente 6 kilogramos. Y como antecedente patológico tiene una úlcera gástrica desde hace 40 años, hemorroides hace 30 años y en el 2004 sufrió de un accidente de tránsito. Y hasta el momento no llegaba con una antecedente de enfermedad mental. Bueno, al examen físico lo encontramos con una presión arterial 105/60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 60, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, temperatura 36,4 grados, peso está en 54 kilogramos y tiene una talla de 1,54 metros. Se encuentra el paciente en un aparente regular estado general, también en buen estado, en regular estado general de nutrición, también en buen estado de hidratación, se encuentra con piel tibia, seca, elástica, con una palidez marcada, equimosis en extremidades superiores, también se encuentra con máculas hipocrómicas en dorso y planta de pies y en región de glande. No se encuentran adenopatías, tejido celular subcutáneo normal. En los pulmones se encuentra el murmullo vesicular que pasa bien en ambos hemitórax. También en cardiovascular se encuentran ruidos cardíacos de buena intensidad, rítmicos, sin soplos. Abdomen semiológicamente sin alteraciones, genitourinario normal. En el neurológico lo encontramos despierto, desorientado en tiempo y espacio. Funciones mentales de alteración del cálculo, memoria reciente y praxia, marcha, incremento de base de sustentación, Glasgow está a 15/15 pese a la desorientación, reflejo ostotendinoso rotuliano está con una cruz de 2, aquiliano 0/2 y Mini Mental State Examination se encuentra con un puntaje de 24 sobre 30 con un test de reloj ordenado de 4/10. En el resumen de datos positivos, pues tenemos la identificación del paciente, que es un paciente masculino de 76 años, jubilado,
quien presenta cansancio, fatiga, astenia, hiporexia, disnea de pequeños esfuerzos y dificultad para ponerse de pie, equimosis de manera espontánea, cambio en el comportamiento, irritabilidad, negativismo, agitación psicomotora, delirio de persecución y bajó 6 kilogramos. Como antecedentes de importancia, este paciente tiene una úlcera gástrica hace 40 años, hemorroides hace 30 años, tuvo un accidente de tránsito en el 2004 y no tiene antecedente de enfermedad mental. Al examen físico encontramos una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.4 grados centígrados, pesa 54 kilogramos, talla 1 metro con 54 centímetros, está en un estado regular, la piel se encuentra con palidez marcada, equimosis en extremidades superiores, máculas hipocrómicas en dorso y planta de pies, en región de glande, no tiene adenopatías, se encuentra desorientado en tiempo y espacio, tiene las funciones mentales alteradas, la memoria reciente, la alteración del cálculo y praxia. También se encuentran la supresión pues, del reflejo aquiliano. El Minimental tiene un puntaje de 24/30 con un test de reloj ordenado 4/10. Entonces, continuamos dentro del síndrome que pudimos identificar este caso clínico. Encontramos, pues, principal sería el síndrome anémico, sospechado por la clínica, de cansancio, fatiga y la hipoxia, tanto pues confirmado con el cuadro hemático. También encontramos un síndrome disneico, en este caso sería crónico, porque el paciente presenta una disnea de pequeños esfuerzos. También encontramos un síndrome constitución, encontramos un síndrome confusional agudo por la desorientación y por la alteración tanto a nivel de ese estado mental del paciente como con ideas delirantes. Encontramos un síndrome demencial por la alteración de funciones neurocognitivas. Regálenme un momentico que se me va a descargar el celular, la cámara. Listo. Qué pena, que me está descargando el computador. Ahí ya me... Bien. Listo, como está haciendo, como está continuando, como está pues, exponiendo, entramos pues un síndrome demencial, la alteración en las funciones neurocognitivas mayor de paciente, y también encontramos un síndrome vestibular por la incapacidad de sostenerse de pies y por el aumento de la base de sustentación paciente. Siguiente. Bueno, entonces, en cuanto al síndrome anémico, tenemos que este se puede identificar según pues, el recuento de reticulocitos en regenerativo y arregenerativo. Entonces, en regenerativo tiene que pues, estar más a 2.5%, y este me indica que pues, hay un aumento en los reticulocitos como respuesta a una pérdida del glóbulo rojo. Entonces, esta pérdida puede ser pues, por hemorragia o como tal, por un aumento del proceso de destrucción de los glóbulos rojos. Y puede ser también negativo, que en este momento sería un recuento de reticulocitos menor a 2.5, y este se debe por dos procesos, tanto una disminución o una alteración en la producción de los reticulocitos a nivel de la médula ósea, como un trastorno en la maduración de estos reticulocitos, que sería dado, por ejemplo, en una eritropoyesis ineficaz. Siguiente. También el síndrome anémico podemos clasificar según la morfología. En este caso, estaríamos usando pues, lo que es volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media.
En cuanto al volumen corpuscular, tenemos que este nos permite clasificar la anemia según el tamaño del glóbulo rojo como microcítica, normocítica o macrocítica. Microcítica sería por un tamaño, pues, por así decirlo, menor a 80 femtolitros, normocítica entre 80 y 100 femtolitros y macrocítica mayor a 100 femtolitros. Y en cuanto a la concentración de hemoglobina corpuscular media, esta pues nos permite, por así decirlo, determinar lo que es la concentración media de cada glóbulo rojo. Entonces, en otras palabras, como la coloración que tiene cada glóbulo rojo. Esta nos permite clasificarlo en hipocrómico, normocrómico o hipercrómico. Siguiente. Entonces acá pues ya tenemos una clasificación según el volumen corpuscular y las causas que nos pueden usar. Entonces, por ejemplo, en una anemia microcítica, la más frecuente es la anemia ferropénica, que se da por deficiencia de hierro. Pero también podemos encontrar lo que son las hemoglobinopatías o las enfermedades crónicas, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, pues que hay un fallo exacto en la eritropoyesis. También en la anemia normocítica podemos encontrar que una de las principales causas sería la anemia hemorrágica. También podemos encontrar la anemia por enfermedad crónica, las anemias asociadas a enfermedad crónica, a enfermedad hemolítica inmune. Y en la macrocítica, la principal causa es la deficiencia de hidratos y el déficit de vitamina B12. Pero también podemos encontrarla por abuso del etanol o consumo, pues, o síndrome de cielo displásico agudo. Siguiente. Ya continuando, entonces encontramos lo que es el síndrome dísnico. Pues, como sabemos, la disnea es una sensación de falta, una sensación subjetiva, pues, de respiración, por así decirlo, falta de aire. Entonces, en cuanto a las etiologías, tenemos que puede ser por aumento en los requerimientos dilatorios, como podemos en un caso un paciente con acidosis metabólica o acidosis respiratoria, o en un caso un paciente que está isquémico. También podemos, otras causas sería el aumento del esfuerzo respiratorio necesario para vencer la resistencia de la vía aérea, en el caso pues, de que hay broncoespasmo como en el asma, o en el EPOC podemos encontrar esto. También está el aumento necesario para distender el pulmón o la caja básica. Aquí podemos encontrar un neumotórax, un derrame pleural y ya pues deterioro neuromuscular, pues claro que es la placa neuromuscular. Entonces podemos encontrar enfermedades como la miastenia gravis o el síndrome de Guillain-Barré. Y ya las alteraciones psicológicas, pues que están lo que hacen es modificar el umbral de la percepción de aire en los pulmones. Un ejemplo de esto serían los ataques de pánico y los trastornos de ansiedad. Siguiente. Entonces, el síndrome disneico tiene varias clasificaciones. Lo podemos clasificar como agudo, cuando pues, se instaura en horas, minutos y horas. Y pues las causas principales serían una crisis asmática, un estrés exacerbado, un edema agudo de pulmón. Son las posibles. Ya el síndrome disneico crónico, pues se instaura más de forma insidiosa y pues dice pues, la literatura que lo encontramos cuando ya pues, ha pasado semanas y meses el paciente refiriendo la disnea. Este síndrome crónico también se puede clasificar en disnea de grandes esfuerzos, disnea de medianos esfuerzos, disnea de pequeños esfuerzos y la disnea que aparece en total reposo del diente. Siguiente. Acá, esta es una tablita que también nos permite clasificar la disnea, pues dependiendo del origen. Si es de origen respiratorio, podemos a lo que es la escala de medición de la British Medical Research Council, o MRC, que nos clasifica la idea de la disnea en 5 grados, que está la disnea que aparece o la que se espera, la grado 1, la que aparece o la que se espera durante la actividad, como un esfuerzo extremo, por ejemplo, correr a máxima potencia, pues nos puede generar esa disnea. Disnea grado 2 es una capacidad
de tener pues el paso comparado con otras personas, y la disnea grado 3 es ya esa incapacidad de tener ese mismo paso, pero ya en un territorio plano. Ya la disnea grado 4 es aquella que aparece cuando se realizan actividades como subir un piso o caminar 100 metros planos. La disnea de reposo, esa es la que aparece pues cuando el paciente está en reposo y igual continúa con la disnea. También está otra clasificación de la disnea, que es la clasificación funcional, que es NIHA, y esta más que todo se aplica en caso de insuficiencia cardíaca, o pues, que también nos divide la disnea en 4 categorías. La primera es esa en la cual no hay una limitación funcional, el paciente puede hacer ejercicio y no aparecen síntomas como palpitones, la disnea o otros síntomas anginosos. En la grado 2 se caracteriza por una pues, por así decirlo, de ya no se esfuerzo como tal, que aparece con la actividad, pero cesa con el reposo. La disnea grado 3, en este caso ya está bien. Disnea grado 3, aquí ya hay una marcada limitación a la actividad física, pero mejor con el reposo, y pues aparece a medida que se aumenta la actividad como tal. Y ya la disnea grado 4 pues es una incapacidad para generar cualquier actividad sin que se produzca un disconfort o que produzca la disnea. ¿Siente? Bueno, entonces en cuanto también podemos clasificar el síndrome disneico según pues el origen o la etiología como tal. Entonces tenemos la disnea o síndrome disneico de origen respiratorio. Acá encontramos todas las patologías que nos pueden generar en la disnea, como el tromboembolia pulmonar, la enfermedad obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la neumonía, el asma, los trastornos ácido-base, la obstrucción del aire superior, la hipertensión, las enfermedades renales. También están las de origen cardíaco, como ya la he mencionado, la principal pues, serían los síndromes coronarios agudos y insuficiencias cardíacas, pero pues también pueden aparecer en valvulopatías. Y ya están las enfermedades que no son ni respiratorias ni cardíacas. Entre ellas está la anemia, la hemoglobinopatía, la acidosis metabólica y los síndromes urémicos y pues, las alteraciones psicológicas. Siguiente. Bueno, entonces acá en cuanto al síndrome confusional agudo o pues actualizado la literatura lo denominan como el DIUM, tenemos que este es un síndrome cognitivo que se caracteriza por una alteración a nivel de la conciencia como de las funciones neurocognitivas mayores como la atención, la memoria, la atención, el pensamiento, el lenguaje, el juicio, el comportamiento y la percepción. Cabe resaltar que este es de causa orgánica, o sea que hay una enfermedad sísmica que está causándome o que me está afectando a nivel del sistema nervioso central que me está generando estos síntomas. Entonces, los factores de riesgo, otra cosa, el síndrome confusional agudo o delirium aparece más que todo en los ancianos sobre esos factores de riesgo que ellos tienen, pues la edad, la vulnerabilidad y la fragilidad pues propia de las enfermedades crónicas no transmisibles, la polifarmacia, el número de hospitalizaciones. También aparece o también se puede exacerbar esto la disminución tanto de la agudeza visual como de la agudeza pues, auditiva, y también por desnutrición, deshidratación y cirugías que le hayan realizado al paciente. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que este se puede generar tanto de forma brusca, aguda, en horas, pero la clasificación decía que también lo puede aparecer incisamente, incluso hasta 2 meses, empezaba a presentar el cuadro clínico como tal. Y se caracteriza inicialmente por intranquilidad, ansiedad, irritabilidad, pensamiento desordenado, incoherente, ideas delante, las alucinaciones visuales. El paciente puede generar también o puede presentar agitación psicomotriz, puede estar beligerante y hay alteración de la memoria corpórea a largo plazo, tanto como también altera en su juicio. Acá decía que la pared puede
este síndrome funcional en un paciente ya adulto mayor de 70 años, pues era de mal pronóstico como tal. Sí. Bueno, entonces acá lo que tenemos son las causas, como dije, de los síndromes confusionales. Entonces tenemos varias enfermedades, tanto a nivel cardiopulmonar como a nivel gastrointestinal, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, las neumonías, la enfermedad obstructiva, pulmonar obstructiva crónica y el asma, pues por esa hipoperfusión pues, que no pueden generar o hiposemia que pueden generar en el paciente. También hay causas gastrointestinales a nivel del sistema genitourinario. También están las propias que afectan el sistema nervioso central, como son la meningitis, las encefalitis, las lesiones a nivel cerebral y los traumas, y pues también si el paciente tiene convulsiones. También las causas por tóxico o las causas exógenas, que son pues, el consumo de alcohol, las drogas, los medicamentos pues, que consuma el paciente y en caso de que le hayan hecho pues, algún procedimiento quirúrgico, la anestesia. Y el otro, pues, o sea, también primordial de este síndrome son las abstinencias al alcohol y a las benzodiazepinas, que en estos pacientes es muy importante porque pues son pacientes que no pueden dormir y se les recetan benzodiazepinas, entonces se le puede generar este delirio a los pacientes. Siguiente. Bueno, continuando, entonces acá tenemos el otro síndrome, que es el síndrome de Meier o trastornos neurocognitivos mayores. Este pues, se caracteriza por un deterioro cognitivo significativo de uno o más dominios del paciente comparado con el estado conocido anterior del mismo paciente. Entonces tenemos que también afecta lo que es la memoria, la atención, el pensamiento, el lenguaje, la praxis, las funciones ejecutivas cognitivas. En este caso, pues, el síndrome demencial lo califican tanto en reversible como irreversible. El reversible, pues, son causas orgánicas, por así decirlo, como el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12, infecciosos como la neurosífilis o la demencia por SIDA, y en casos como obstructiva como la hidrocefalia. También las clasifican en irreversibles, que pueden ser degenerativas o vasculares. O secundarias, como ya lo había dicho, que pueden ser por tóxicos, infecciones, metabólicos o carenciales. Y las degenerativas pueden ser Alzheimer, la demencia frontotemporal, demencia por cuerpo de Lewis y también pues, las demencias vasculares. Siguiente. Siguiente. Entonces acá están todas las cosas que me pueden generar. Estas son todas las causas o las clasificaciones del síndrome demencial. Como ya lo había dicho, pues ya los había mencionado algunas de las negativas. En las vasculares, pues más que todo, la primordial son los síntomas o los ACV que me pueden generar, o las vasculitis que pueden ser de tipo infecciosas o inflamatorias, incluso autoinmunes. Las celulares, pues ya había mencionado varias, entonces acá continuamos con las tóxicos como el alcohol. La diferencia de este síndrome demencial, el síndrome confusional, es que no, en el síndrome confusional hay una alteración del nivel de conciencia que puede fluctuar durante el día. O sea, el paciente puede estar omnibulado, puede estar consciente, puede estar en agitación. En este síndrome demencial, el nivel de conciencia no se ve alterado. Se van a alterar las otras funciones neurocognitivas, pero la conciencia no. Siguiente. Y ya continuando, el último, que sería el síndrome vestibular o síndrome vertiginoso. Entonces, tenemos que lo clasifica la literatura tanto como central y agudo, central y periférico, o crónico y agudo. Entonces, tenemos que en el central lo que ocurre es un daño, una afectación tanto de las vías, una afectación selectiva o puede ser parcial de la vía vestibular central con afectación en el troncoencéfalo y en el cerebelo. Y el periférico, lesiones en los órganos sensoriales periféricos como el sistema vestíbulo coclear. Entonces,
Acá lo que pasa es que la lesión ocurre antes de la entrada de la vía nerviosa al tronco cerebral como tal. Se fue el sonido. Aló, ¿se fue el sonido? Sí, yo tampoco escucho, doctor. Erika, ¿se fue el sonido? En cuanto acá, pues Erika, las diferencias aparece pues en los síntomas, entonces. Es que no se le está escuchando ahora. se le está oyendo intermitentemente, Erika. Erika. Erika, se le fue el sonido. Erika, ¿no escucha? Es más continuo y más Ya. difícil pues de controlar o de inhibir como tal que en el vestibular periférico. Siguiente. Si nos escucha, es que Siguiente. hubo un momento en el que se le trabó. ¿Sí me escuchan? Se estaba oyendo la voz, pero listo, hacemos la siguiente. Y acá pues están las causas pues, que nos pueden causar un vértigo de tipo periférico como uno de tipo central. Entonces, en el vértigo periférico, pues podemos encontrar la enfermedad de Meniere, la neuritis vestibular, la laberintitis, o pues este es el vértigo paroxístico postural nocturno. Y también en el central, pues son más que todo de origen vasculares, por ejemplo, ya lo he dicho, el ACV, las hemorragias, alteraciones a nivel del territorio vertebrobasilar. Podemos encontrar también enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Entonces, ya acá en el central, pues son todas las causas pues, que nos puedan afectar ese sistema, tanto cerebeloso como del troncoencéfalo. Y ya quedó. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, entonces en el síndrome anémico podemos encontrar unos síntomas como el cansancio, el insomnio, la palidez, palpitaciones y taquicardias, como fatiga muscular, estreñimiento, cefaleas y vértigo. Siguiente. Y vamos a tener en el síndrome anémico, pues anemia microcítica, macrocítica y normocítica. En la microcítica, diagnósticos diferenciales, pues podemos tener el déficit de hierro como que haya una alteración de la absorción, como que haya también una hemorragia digestiva pues que sea oculta, que hayan sangrados que no sean digestivos, o también como otras como la talasemia, como la anemia sideroblástica, como el envenenamiento por plomo. Y en las anemias ya macrocíticas podemos tener el déficit de ácido fólico, en la anemia no megaloblástica como hepatopatías, como el alcoholismo, como metástasis, como aplasia medular, el hipotiroidismo. Y en la anemia normocítica podemos encontrar enfermedades crónicas, ya como hepatopatías, como neoplasias, por alcoholismo, por fármacos, por alguna cirugía o alguna neoplasia. Siguiente.
También en el síndrome Disney, con los diagnósticos diferenciales, vamos a encontrar disnea, pueden ser por varias causas, que sean respiratorias, que sean nerviosas, cardiovasculares, por distensión abdominal, metabólicas. En la respiratoria, en diagnósticos diferenciales, podemos encontrar enfermedades obstructivas como el EPOC, neumonías, atelectasia, derrame pleural. En nerviosas podemos encontrar hemorragia cerebral, meningitis, angustia o de pronto ansiedad, algún trastorno de ansiedad. Cardiovasculares podemos encontrar insuficiencia ventricular izquierda, estenosis mitral, derrame pericárdico. Metabólicas podemos encontrar hipertiroidismo, insuficiencia hepática o fiebre. Y en distensión abdominal, que el paciente pues sea obeso o una citis. Siguiente. Bueno, otros diagnósticos diferenciales. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien. Sería pues del síndrome vertiginoso, pues sería la enfermedad de Meniere, que sería una enfermedad que aumenta el líquido linfático en el oído, causando vértigo, tinnitus y pérdida de audición. Pues básicamente lo relacionamos y lo diferenciamos por el vértigo y porque este sí causa pérdida de audición. También migraña vestibular, que es un vértigo que se asocia a migrañas que lo desencadena las cefaleas. En cuanto a síndromes neurológicos, pues también a este paciente habría que encontrar como diagnósticos diferenciales una intoxicación, pues por algún metal pesado, por algún medicamento, algún fármaco que de pronto le esté dando eso, o también de pronto alguna droga que haya tomado, que pues podríamos sospecharlo por los síntomas que tiene. También podríamos sospechar un trastorno electrolítico por la somnolencia, la confusión que tiene el paciente, la pérdida cognitiva. Eso también habríamos que de cierta manera descartarlo y sería otro diagnóstico diferencial. Y en cuanto también al paciente pérdida de reflejos, pues teóricamente, como perdió los reflejos, tenía como hiporreflexia. Habría que también descartar lo contrario, que sería pues un síndrome piramidal, que pues sería que es espasticidad, un clonus, una hiperreflexia, un también síndrome de Babinski positivo, y también habría que también descartar una hipermagnesemia, debido pues a que la hipermagnesemia también nos podría dar arreflexia, la pérdida de los reflejos, osteotendinosos, letargia, somnolencia y parálisis musculares, hasta podría llegar a causarnos parálisis de los músculos respiratorios y entrar en paro cardíaco. Estos también habría que descartarlos en nuestro paciente, pues quedarían como parte de los diagnósticos diferenciales. Antes de continuar, una pregunta, muchachos. Una pregunta. ¿Me escuchan? Antes de continuar, una pregunta. ¿Me escuchan o no? Sí, señor. Listo. Entonces, mire, ustedes ya hicieron un muy buen recorrido por todas las patologías y los diagnósticos diferenciales que pueden estar dando cada uno de los síndromes. De pronto nos faltó, se me voló un síndrome ahí. Ese paciente tenía morados, ¿no es cierto? Tenía equimosis. Muchachos, Señor. eso, ahí se nos voló un diagnóstico diferencial sindromático que sería un síndrome hemorragíparo, que podría uno llamarla una púrpura. Podría ser un síndrome purpúrico o un síndrome hemorragíparo. Entonces, antes de avanzar, una patología o cuál de todas las patologías que revisaron, de las que están ahí, le puede estar dando a un paciente al mismo tiempo y por ley de parsimonia, ¿cuál patología podría estar dando? Síndrome anémico, síndrome mental orgánico, síndrome vestibular o síndrome de cordón posterior. ¿Qué más? Síndrome constitucional y un síndrome hemorragíparo. ¿Cuál podría de todos esos estarle dando a un paciente todos esos síntomas a la vez? Síndrome anémico, síndrome mental orgánico, al síndrome disneico también podría ser una explicación. Doc, de pronto una neoplasia. Una neoplasia, pero la neoplasia, ¿en dónde? De pronto, como es un paciente ya viejo, una leucemia en los pacientes viejos pues puede generar todos estos síntomas. Bueno, un linfoma, una leucemia puede dar síndrome anémico,
síndrome O que el mental síndrome orgánico, paraneoplásico de la neoplasia esté causando los síntomas y que sea como más aislado. podría ser, ese es uno. ¿Qué otro? Ustedes lo tienen dentro de los diagnósticos al final, o sea, da síndrome anémico, síndrome mental orgánico, síndrome de cordón posterior. ¿Cuál sería? La anemia perniciosa, ¿no? Eso, la anemia perniciosa. La anemia perniciosa, es que eso es lo que lo lleva, esa conjunción de síndromes, luego la aplicación de patologías por síndromes y luego bregar a buscar denominadores comunes entre todos ellos. Y al aplicar leyes, al final que ustedes dicen, ¿qué patología podría, es decir, pensar que una sola patología esté dando toda la clínica del paciente? Y seguramente eso fue lo que ocurrió. Entonces, ahora, ¿cuál sería la explicación del síndrome purpúrico? Síndrome hemorragíparo. ¿Cuál podría ser? Para que una anemia perniciosa estuviera dando síndrome hemorragíparo. ¿Qué pasa con las plaquetas y el Lo que pasa es síndrome que cuando hay de anemia anemia? perniciosa, generalmente es por déficit de vitamina B12, ya sea porque hay mala Sí, captación o porque el paciente no come bien. Entonces, ¿qué sí, pasa? Como la anemia, como la vitamina B12, entre otras vitaminas, son los sustratos que le dan a la médula ósea capacidad de formar células, sí, los megacariocitos, que es de donde vienen las plaquetas, pues no se forman. Y exacto, como hay tan poco megacariocito, no hay formación de plaquetas, exacto. disminuyen las plaquetas y va a haber más agrado. Esos pacientes tienen trombocitopenia, sí, señor, en estadios avanzados y la anemia es una anemia incluso de las 3 líneas celulares. Puede haber leucopenia, puede haber anemia y puede haber trombocitopenia. Muy bien, muy bien. Listo, continuemos. Fisiopatología. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Entonces, con respecto a la fisiopatología, siguiente. Entonces, pues es necesario que para la maduración de los eritrocitos, las células eritropoyéticas de la médula ósea necesitan vitamina B12 y vitamina B9. Estas son esenciales para la síntesis del ADN y un fallo pues en este daría lugar a un ADN anormal o reducido y también un fallo en la maduración pues en todo el proceso de eritropoyesis. Las células eritroblásticas ante la carencia de alguna de las vitaminas pues van a producir un eritrocito de mayor tamaño. Transportan oxígeno, pero pues son más frágiles y tienen un tiempo de vida más corto. Siguiente. Entonces, al haber un fallo en la maduración debido a una mala absorción de vitamina B12 en el aparato digestivo, puede causar una anemia perniciosa debido a la mucosa gástrica atrófica. Las células parietales de las glándulas gástricas secretan HCl y el factor intrínseco, los cuales se van a combinar con la vitamina B12 y van a hacer posible pues, su absorción en el intestino. Y con respecto al fallo en la maduración causada por una deficiencia de ácido fólico, constituyente en las verduras verdes, ciertas frutas y carnes, también lo podemos encontrar en la lechuga, la espinaca, brócoli, en plátanos. Entonces, pues se van a destruir más fácilmente durante su cocción y pues personas con anomalías en la absorción intestinal, pues obviamente van a tener dificultad para absorber todo este ácido fólico y la vitamina B12. Siguiente. Con respecto a la fisiopatología de la anemia, entonces, pues como sabemos, pues puede darse por una pérdida sanguínea o una insuficiencia de la médula ósea, la cual pues va a tener deficiencia de factores esenciales como hierro, B12 y ácido fólico. Va a llevar a una eritropoyesis disminuida que va a causar la anemia, la cual va pues a causar hipoxia celular. De ahí se puede explicar que va a haber taquicardia e hiperpnea, viscosidad sanguínea disminuida y disminución de la resistencia periférica. Pues como sabemos, es importante mencionar que la hemoglobina en hombres pues debe estar menor a 13 y en las mujeres menor a 12 pues para diagnosticar una anemia. Y pues la anemia es un indicador de mal estado de nutrición y de salud. Siguiente. Pues
como ya lo mencionaron, en la clasificación morfológica de las anemias están macrocíticas, normocíticas y microcíticas e hipocrómicas. Entonces, dentro de las macrocíticas está la megaloblástica, que ya más adelante se las voy a explicar y les voy a decir por qué es importante, la hepatopatía, síndromes mielodisplásicos, hipotiroidismo y la anemia plásica. De las normocíticas, la anemia de enfermedades crónicas, la plásica, hemolítica no esferocítica y una hemorragia aguda. Y de las microcíticas puede haber ferropénica, talasemia o sideroblástica. También hay una clasificación etiopatogénica de las anemias, que es de arregenerativa, que es central, o regenerativa, que es más periférica. Dentro de las centrales están alteraciones de la célula madre, una invasión medular o déficit y trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos. Y de las periféricas puede haber una pérdida sanguínea aguda, hemólisis, tanto pues anemias hemolíticas corpusculares, generalmente congénitas o extracorpusculares. Siguiente. Entonces, con respecto pues a la anemia megaloblástica, entonces los estados megaloblásticos se deben a síntesis defectuosas de ADN. La síntesis pues del ARN igual van a continuar, lo que va a determinar que una célula grande con su núcleo pues también sea grande. Todas las líneas celulares presentan dispoyesis en la que la maduración citoplasmática es mayor que la nuclear. Entonces, eso va a producir megaloblastos en la médula ósea antes de que aparezcan en la sangre periférica. Esto puede causar muerte celular intramedular, lo que torna eficaz pues, la eritropoyesis. También como afecta pues todas las líneas celulares, aparece una reticulicitopenia y en estados más avanzados una leucopenia o trombocitopenia. Entonces, si la deficiencia de hierro o la alteración pues, de utilización del hierro están presentes simultáneamente, la macrocitosis puede no desarrollarse. Siguiente. Finalmente, pues se puede causar una demencia por déficit de vitamina B12, ya que el ácido fólico y la vitamina B12 pues son requeridos para la metilación de homocisteína a metionina. Los efectos neurotóxicos de la homocisteína son vistos en los disturbios que pueden causar en los pacientes neurológicos y psiquiátricos, asociados también pues al déficit que hay de los folatos, como le mencionaba ahora, y de la vitamina B12. Dichos disturbios pueden verse con déficit aislados de vitamina B12 y pues la base bioquímica de la interrelación entre folato y cobalamina es mantenimiento de dos funciones. Una es la síntesis de ácidos nucleicos y la otra es las reacciones de metilación. Esta de metilación es especialmente importante en el cerebro. El daño en las reacciones de esta pues promueven a un aumento de la homocisteína, la cual es citotóxica, va a promover como el estrés oxidativo y la apoptosis celular. Entonces está demostrado que además de los niveles elevados de esta en sangre, pues van a predisponer a un factor protrombótico. Siguiente. Bueno, ya en la aplicación de leyes diagnósticas, la primera ley, que es la ley de lo más frecuente, entonces, con respecto a lo que es el síndrome anémico, lo más frecuente sería una anemia por déficit, ya puede ser de hierro, ácido fólico o vitamina B12. En la ley de la prioridad, lo más importante de descartar en este paciente sería una anemia por déficit de vitamina B12. Sin embargo, también por la sintomatología del paciente, lo neurológico, también sería importante descartar una ACV, enfermedad neurodegenerativa o un tumor cerebral. La tercera ley, que es la ley de Agatha Christie, en donde la escena del crimen sería inicialmente la mucosa gástrica y luego el sistema nervioso central. El arma homicida sería la deficiencia del factor intrínseco que lleva a un déficit de vitamina B12. Y los cómplices serían la pangastritis que presentaba el paciente, la metaplasia intestinal y las escasas glándulas parietales. Y en la ley de la parsimonia, en donde una sola enfermedad explicaría todos los síndromes que presenta el paciente y sería la anemia perniciosa. Muy bien.
Muy bien, excelente. Entonces ahora con los paraclínicos, siguiente, por favor. Profe, pues primero yo me puse a leer el caso original y o sea, este hematocrito y esta hemoglobina son con los que el paciente ingresó al hospital. Ya después de 2 semanas con tratamiento intravenoso con vitamina B12, intramuscular con vitamina B12, fue que pudo medianamente recuperarse y recobró el hematocrito y pues un poquito la hemoglobina. Igual aquí podemos ver que realmente tiene una anemia importante, que tiene una hemoglobina de 5.10, un hematocrito de 14.7, que es evidente la hemodilución del paciente. Además vemos que hay un BCM, que aquí dice BGM, de mayor de 100, entonces está agrandado el eritrocito, hay macrocitosis. Y además de eso hay anisocitosis, es decir, que hay ciertas, que por el daño en la línea celular o en la producción celular, hay eritrocitos de diferentes tamaños, lo que afecta también como el buen paso de los eritrocitos a los diferentes tejidos. Otra cosa que llama mucho la atención en el cuadro hemático es lo que hablamos ahorita, las plaquetas están en 90.000, que en el caso pues decía que el paciente se recuperaba y después de 2 semanas aumentaban las plaquetas hasta casi 400.000, pero igual en este momento están muy bajitas. Recordemos que por debajo de los 120.000 ya se considera una trombocitopenia importante y es donde empiezan a haber sangrados, sobre todo en un paciente tan viejo, o sea, eso y acompañado a la que causa fragilidad capilar, pues puede explicar los sangrados. El hierro sérico está muy bajo también, y como ya hablamos, puede que no sea únicamente por la falta de ingesta de hierro, sino que sea por la falta de absorción por parte de las células intestinales. Y eso lo vamos a ver en esta parte. Tenemos que el paciente le sacaron anticuerpos anticélulas parietales. ¿Qué pasa? Hay una patología no muy común, pero que se ha visto desarrollada a medida que vamos como avanzando en el tiempo, que se tenía como un diagnóstico diferencial de la gastropatía por Helicobacter pylori, que es la gastropatía autoinmune, que en sí es como muy similar a la tiroiditis de Hashimoto, en donde se forman anticuerpos contra las células parietales. Recordemos que las células parietales generalmente están en el fondo y en el cuerpo del estómago, y lo que hacen es que, como ya dijeron, producen ácido clorhídrico y producen factor intrínseco. Y el factor intrínseco es lo que nos ayuda a absorber, entre otras cosas, la vitamina B12. Entonces tenemos algo muy importante, que puede que este dato del hierro sérico es importante porque puede que el paciente, no creo que sea el caso porque el paciente debe estar alimentándose bien, pero tiene tiene el hierro sérico bajito por la falta de absorción. ¿Qué otra cosa tenemos? La ferritina. La ferritina, pues como está ahí, la ferritina no debe ser más de 300 nanogramos por mililitro, está sumamente aumentada. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer los pocos eritrocitos buenos que hay es de mantener el hierro. Entonces lo que están haciendo es como cargándose para poder mantener el poco hierro que hay en el cuerpo. Otra cosa importante. Tenemos también los niveles de vitamina B12 que están muy bajos, Vamos. muy explicándose lo mismo. Los reticulocitos que están en 0,4, recordemos para nombrar una anemia regenerativa, según las guías que hay, tiene que estar por encima del 2% o por debajo del 2%. Por encima del 2% tenemos una anemia regenerativa, que es en donde la médula ósea tiene la capacidad suficiente de producir células, de producir los eritrocitos que se me están destruyendo. La regenerativa, como en este caso, como ya sabemos que el paciente no tiene capacidad porque tiene todas sus líneas celulares dañadas, pues vemos que evidentemente tiene los reticulocitos muy bajos y pues ya se ve que es una anemia regenerativa. La aptoglobina, que nunca la había visto, pero la aptoglobina es una proteína hepática que tiene como la función de unirse a la hemoglobina sérica. Entonces, tenemos que la aptoglobina tiene que estar por encima de 40 en un paciente normal. Esta aptoglobina está literalmente por debajo de 5, o sea, no tiene prácticamente eritrocitos a los que la aptoglobina pueda pegarse, por eso está tan bajita. Y otra cosa interesante acá
es lo de las bilirrubinas totales. Uno diría, bueno, el paciente puede que esté haciendo hemólisis, pero pues no, la bilirrubina total está así un poquito elevada, pero lo que pasa, lo importante aquí es que se cambió la relación. En general, la bilirrubina indirecta tiene que ser el 70% de la bilirrubina total y la directa tiene que ser el 30%. Entonces, pues aquí está cambiada la relación, lo cual pues debe ser por lo mismo. Otra cosa que hay que revisar aquí son las hormonas tiroideas, porque muchas veces, pues yo creo que el paciente lo que tiene es una gastropatía autoinmune. Muchas veces la gastropatía autoinmune va de la mano con una patología tiroidea autoinmune, con la de Hashimoto, que es la más común. Pero aquí pues están ¿cierto? bien, la T4 está bien, la TSH está en límite, pero está bien. Entonces, pues por ahí pues no hay problema. Y ya le hicieron al paciente la biopsia, que vieron gastritis crónica moderada, daño en la mucosa y metaplasia intestinal, que son los Ujú, signos de la gastropatía autoinmune. ujú. Tenemos que llega un punto en que están tan dañadas las células parietales que empiezan a hiperproliferar las células G y pueden generar hasta cáncer neuroendocrino por esta proliferación de células G. ¿Listo? Siguiente. Perfecto. Ay, bueno, ahí lo puse como pues uno por uno, pero pues es lo mismo. Entonces tenemos una anemia macrocítica, no veo el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media, no Está lo en veo ahí. 37. Esta que dice HBGM. Está alto, ¿no? No tiene que estar Está como en alto. 30. En todo caso es una anemia megaloblástica, mire que hay leucopenia, hay trombocitopenia, hay reticulocitos bajos, que es todo lo de la anemia ferropénica. Y finalmente, pues con una vitamina B12 que confirma el diagnóstico muy baja, demasiado baja, y yo creo que hay unos cómplices ahí, como es esa hepatopatía crónica difusa, con una esteatosis crónica y una deficiencia de hierro. O sea que ese es otro cómplice para que el paciente esté, digamos, presentando todo ese cuadro sintomático. Muy bien, listo, la siguiente. Este ya lo vimos. Conclusiones. Bueno, como conclusiones diagnósticas, vamos a hacerlo así paso por paso. Entonces, en los hidromáticos tenemos síndrome anémico, disneico crónico, constitucional, confusional agudo, delirante, demencial, cerebeloso y vestibular. Y pues también estaría lo del trombocitopénico que usted muy bien lo dijo. Síndrome purpúrico o síndrome hemorragíparo. Listo. Listo. Y también en topográfico, ¿cuáles serían? Sería principalmente el sistema hematológico, mucosa gástrica, la médula ósea y el sistema nervioso central, por la etiología como tal del síndrome y que como tal que afecta principalmente. Y ahí falta la médula espinal, cordón posterior, ¿no? Cordón posterior. Sí, como tal, Acuérdense, como parte del ¿qué es lo, sistema nervioso. Sí. qué es lo que da la anemia perniciosa? Da una patología que se llama la degeneración combinada de la médula espinal. ¿Listo? Listo. Y en el teológico, como ya muy bien lo explicaron mis compañeros, esto es toda una cascada. Principalmente hay una destrucción de células parietales que llevaría a un déficit del factor intrínseco, que llevaría a su vez a un déficit de vitamina B12, a su vez llevaría a la anemia perniciosa, Perfecto. que esta sería como nuestro principal diagnóstico específico, a una anemia perniciosa con compromiso de cordón posterior y corteza frontal cerebral, seguido de una demencia aguda por déficit de vitamina B12. Eso no es una demencia aguda, sino un síndrome mental orgánico. ¿Oyó? Ojo con eso. Síndrome mental orgánico por deficiencia de vitamina B12, que al final puede dar un cuadro demencial, pero no es agudo, es crónico. ¿Listo? muy bien, muchachos, muy bien. Todo muy bueno. No sé si hay preguntas. Si quiere, dejen de compartir, por favor. Listo. ¿Hay preguntas? No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Si no, cerramos la grabación.
¿Alguna pregunta? No.